Grisones, Alpes suizos, 1856. Decían que el invierno llegaba lentamente, pero cuando llegó, no pidió permiso. Ese año, la primera nevada cayó antes de lo esperado. En septiembre, las cimas de las montañas ya estaban blancas. En el Valle de los Grisones, el aire se enrareció y los días se acortaron. El ritmo del pueblo se aceleró. Cortar leña, secar raíces, proteger los graneros, reforzar los techos. Era lo mismo cada año. Y todos hacían lo mismo. Todos, excepto uno. Matías Alder llegó a finales de la primavera. No era de charlas ociosas, ni de fiestas ni promesas. Cargaba a la espalda solo un viejo cofre, un hacha bien cuidada y la mirada de alguien que sabía medir el tiempo por el comportamiento de los pájaros. Mientras los demás cavaban cimientos cuadrados para las casas, Matías comenzó con una línea larga, recta e irregular. Los hombres del pueblo observaban desde lejos. Al principio, solo por curiosidad. Pero a medida que erigía vigas más altas de lo habitual y comenzaba a conectar el refugio de los animales con el de la familia, los comentarios empezaron a llegar. ¿Ese tipo quiere vivir con las vacas? ¿Crees que vives en una cueva? Tal vez no sabe qué hacer con tanta madera. Ellos se rieron y continuó en silencio. El valle tenía reglas. Las casas son casas. Los graneros son graneros. Mezclar cosas era algo que hacía la gente pobre, o gente que había perdido la cabeza. Pero había algo extraño en ese edificio. Demasiado largo, demasiado bajo, demasiado pesado para el terreno. Y aún así, continuó día tras día, sin prisa. Mientras otros se apresuraban a terminar sus cabañas antes de las primeras heladas, Matías se detuvo a tallar juntas perfectas, sellar huecos con arcilla alpina y ajustar cada ventana para que el viento pasara sobre ella, nunca directamente. Había algo que sabía, pero no lo decía. A finales del primer verano, casi todas las casas del pueblo estaban terminadas. Las chimeneas humeaban, las vallas marcaban los límites y el olor a heno fresco llenaba el aire. Menos Ali. El terreno de Matías todavía parecía una obra sin terminar. La estructura que construyó era demasiado diferente. No era ni una casa ni un granero. Un objeto extraño en el corazón del valle. Algunos venían y miraban más de cerca, fingiendo ayudar, solo para poder regresar con historias. Cocina en el mismo espacio donde duermen los animales. Su esposa se marchará el primer invierno, puedes apostarlo. Dicen que el heno está encima del dormitorio. Te asfixiarás con el olor. Las palabras no le afectaron, pero atacaron desde otros ángulos. En la tienda del pueblo empezaron a atenderle al último. En la taberna le dejaban vaciar su jarra sin ofrecerle otra. A los niños se les prohibió jugar cerca de esa casa torcida. Cuando fue a pedir ayuda para mover una viga caída, escuchó como respuesta: «Ayudamos a quienes hacen las cosas bien». Esa fue la única vez que se detuvo. Se quedó mirando durante largos segundos a los hombres que apilaban barriles. No dije nada. Regresó solo, empujando el baúl con el hombro, paso a paso. ¿Cuánto tiempo durará? Mientras tanto, la construcción continuó en ciclos intensos. Cavó con las manos donde el suelo era demasiado duro para una pala. Reforzó los muros desde el interior con piedras para que pudieran soportar el peso de la nieve. Estaba cometiendo errores. Una viga se derrumbó al comienzo de la segunda losa. Pasó 3 días reconstruyéndolo sin descansar. Lo rehizo todo, con juntas aún más profundas. Pasó el tiempo, se acercaba el invierno, pero aún no había terminado. Morirá allí antes de poder vivir allí. El juicio fue constante. El progreso es lento, pero nunca se detuvo. Octubre trajo vientos inusuales, demasiado frío para ser tan temprano, demasiado tranquilo para ser otoño. Las hojas no caían,
se rompían. Al amanecer, el suelo estaba cubierto por una fina capa de hielo y el humo de las chimeneas ya no era una señal de preparación, era una señal de supervivencia. En lo alto de las montañas, los pastores comenzaron a descender a toda prisa. Algunos abandonaron sus rebaños para evitar quedar atrapados en los pasos helados. Era como si el invierno estuviera al acecho, esperando la primera distracción. En el pueblo las casas terminadas fueron selladas, pieles en los marcos de las puertas, mantas en las ventanas, sal en las puertas. De Matías, yo todavía estaba afuera. Reforzó la parte trasera de la estructura, una pared curva, orientada hacia el viento que caía como una navaja. Enterró los postes más profundamente, cubrió la cresta con bloques de heno seco y barro congelado. Los vecinos observaban desde lejos. Algunos se reían menos ahora, pero seguían burlándose. Construyó tanto y va a morir por un techo sin terminar. Probablemente ya estará durmiendo con los bueyes. A finales de octubre llegaron las primeras nevadas, fuera de temporada, demasiado poderoso para ser ignorado. Duró 2 días, las cercas desaparecieron, las ramas se quebraron con crujidos secos, los senderos se convirtieron en fantasmas blancos. Al tercer día reinó un silencio total, ni pájaros, ni pasos. Cuando abrieron las ventanas, muchos vieron la misma escena. La casa de Matías sigue en pie, cubierta de blanco, pero sin humo. Se congeló o se fue en mitad de la noche, pero nadie fue a verlo. Tuvieron que pasar otros 2 días para que apareciera el humo, débil y tembloroso en el aire denso. Él estaba vivo. ¿Qué hay dentro de esa casa que nadie ha visto? Dentro, Matías ya vivía según lo previsto. El ganado dormía detrás de un grueso muro de barro dividido por una puerta baja. Su calor subía, pasaba a través del heno almacenado y calentaba lentamente las habitaciones del frente. La leña quedó apilada al lado de la estufa. Las herramientas no se congelaron. El agua no se convirtió en piedra. Pero todo esto, nadie lo sabía. Todo lo que podían ver era un techo demasiado bajo y sin ventanas, y continuaron hablando. El invierno más largo aún no ha terminado. El peor invierno está por llegar. Noviembre sumió el valle en un crepúsculo constante. La luz del sol llegaba a las montañas solo durante unas pocas horas, y casi siempre se filtraba a través de espesas nubes. Dentro de las casas, el frío se filtraba a través de las tablas del suelo. La leña desapareció rápidamente. El ganado, mantenido en establos separados al aire libre, necesitaba ser alimentado 2 veces al día, incluso con viento, incluso con nieve. Y ahí es donde empezó el problema. Cada día, al amanecer, los hombres salían de sus casas cubiertos con pieles de animales, cargando lámparas y cestas de heno. Caminaron lentamente, hundiéndose hasta la cintura. Algunos usaban trineos improvisados para evitar cargar peso en los brazos. Cada viaje al granero era una lucha. El viento me cortaba la piel, el hielo me lastimaba los tobillos, y lo peor, a veces la puerta del establo se congelaba por fuera. 3 o 4 intentos antes de conseguir abrirlo. Mantener vivo al ganado es consumirlo todo. Fue en este punto cuando empezaron a aparecer los primeros signos de colapso. Un hombre se cayó y se torció el tobillo al intentar regresar con un balde de agua. Otro cayó enfermo después de pasar 3 noches limpiando un camino con palas. Un niño sufrió quemaduras en los pies tras intentar salir sin botas para ayudar a su padre. Matías no lo habían visto desde la primera tormenta de nieve. Solo su chimenea continuaba humeando, regular, silenciosa, como un reloj. Una mujer comentó en la feria: al menos su ganado no se congela. Si es que todavía están vivos, podría estar muerto ahí. Nadie lo sabe. ¿Sobrevivirá o estará ocultando su fracaso?
El primer establo se derrumbó a finales de diciembre. El peso de la nieve acumulada provocó el derrumbe del techo. 3 vacas murieron a la mañana siguiente. Fue un shock. Y un nuevo tipo de silencio cayó sobre el pueblo. Más denso, más sospechoso. La casa de Matías, todavía cubierta de blanco, permaneció intacta. Nadie vio ningún movimiento, pero ella no parecía ceder. Enero comenzó con un sonido seco, ni del viento, ni de una avalancha. Fue una viga la que se rompió en una de las casas más antiguas, construida por uno de los primeros pobladores del pueblo. El peso de la nieve se había ido acumulando día tras día, sin tregua. Y ahora, además de cuidar el ganado, los vecinos tenían que subirse a los tejados para intentar aligerar la carga, con palas, con tablas, con valentía y miedo a la vez. Fue en una de esas subidas que algo ocurrió. Nils, un niño de 13 años, subió con su padre antes del amanecer. Estaban tratando de limpiar la nieve del establo antes de que el sol debilitara aún más el techo. En un momento de distracción, el niño resbaló y cayó por la pendiente hacia un lado. Quedó atrapado entre una pila de hielo duro y el costado de la estructura. El padre gritó. Llamó a los vecinos. Intentaron tirar. Nada. El peso de la nieve comenzaba a disminuir. Si se filtrara, enterraría al niño. Y ahí fue cuando se rompió el silencio. Apareció Matías, sin decir una palabra, con una pala estrecha en sus manos y una cuerda enrollada alrededor de su pecho. Nadie lo vio venir. Él no hizo ningún escándalo. No pidió explicaciones. Se arrodilló, ató la cuerda a uno de los ejes de la casa, plantó los pies firmemente sobre el hielo y comenzó a cavar. No con fuerza, con precisión. Sabía dónde golpear para romper algo sin derribarlo. En cuestión de minutos se abrió un canal estrecho. Extendió la mano, tomó al niño por los hombros y se lo entregó a su padre. El padre intentó expresar su gratitud, decir algo. Matías simplemente asintió y regresó. Bajó lentamente por el sendero hasta desaparecer dentro de la larga estructura. La nieve se cerró sobre sus huellas en cuestión de segundos. Los que se rieron deberían reconsiderarlo ahora. En el pueblo, el rumor que empezó a circular no era sobre el rescate. Se trataba de su condición. Estaba seco. Su abrigo parecía recién sacado de la chimenea. Ni siquiera parecía alguien que no hubiera salido durante un mes. ¿Qué hay detrás de esa estructura? Y esa noche, algo cambió. Un grupo de hombres caminó en silencio hasta el borde de la cerca de Matías. Se quedaron allí, mirando, sin chocarse. No es necesario llamar. Solo observar el techo grueso, la chimenea firme, la puerta orientada contra el viento. Y regresaron, con algo más en la mirada. No era miedo, ni siquiera envidia. Era incierto. Febrero llegó como un castigo. La nieve no se estaba derritiendo. Ella se estaba renovando, cada nueva capa cubría la esperanza de la anterior, y el pueblo cayó en un estado de cruda supervivencia. 2 graneros ya se habían derrumbado. Algunas familias perdieron todo su heno. La leche de vaca se congelaría en los cubos, antes incluso de llegar a la cocina. Las casas empezaron a agrietarse desde dentro. Los rodapiés estaban abultados. Los ladrillos se estaban desprendiendo de las paredes mal aisladas. Las ventanas estaban atascadas por el hielo. Y entonces alguien se dio cuenta. La casa de Matías todavía estaba cálida. No hace tanto calor como en un invernadero, pero habitable, estable. Un vecino que pasaba por allí llevando sal para su padre lo olió. El aire alrededor de la puerta no me quemó la nariz. Había calor, que se escapaba discretamente por las grietas superiores. Sin preguntar, se detuvo. Él se quedó allí, como si solo estar cerca hiciera que el frío doliera menos. La casa se ha convertido en un lugar emblemático, pero nadie lo reconoce todavía. En los días siguientes,
el comportamiento del pueblo cambió. Los hombres comenzaron a reparar sus propias casas utilizando técnicas que habían ridiculizado meses antes. Arcilla mezclada con paja en las grietas, pilotes diagonales enterrados a mayor profundidad, heno apilado en los tejados como capa adicional. Nadie dijo de dónde vinieron las ideas, pero todo el mundo lo sabía. Lo que una vez fue despreciado se convierte en imitación. Entonces, en una fría mañana, sucedió algo inesperado. Un anciano, el señor Gustav, el mismo que había reído primero y más fuerte, apareció en la puerta de Matías. Llevaba un saco de grano en su espalda. Ella estaba temblando. Él no habló mucho. Las gallinas están muriendo. Solo necesito un rincón seco. Matías abrió la puerta. Él los dejó entrar, sin preguntar cuánto tiempo, sin cobrar nada. El anciano asintió y bajó la mirada. Se apoyó contra la pared. Él se quedó allí, en silencio. El orgullo fue roto. Se aceptó la ayuda. Otros empezaron a aparecer también. No coincidían, no preguntaron. Simplemente pasaban más lentamente. Se quedaron mirando por un largo rato. Dejaban atrás un gesto, un trozo de leña cortada, una cesta de pan, y se fueron. La casa, aquella que decían que nunca duraría un invierno, era ahora el único punto de equilibrio en el valle. La nieve comenzó a derretirse a finales de marzo. No se derritió, se desmoronó lentamente, como si se diera cuenta de que ya no podía ganar. El sonido de los tejados crujiendo se desvaneció. Los senderos comenzaron a reaparecer. Los pájaros regresaron con cautela. Y con la tierra nuevamente visible, el pueblo se encontró frente a un espejo. Vallas retorcidas, establos destruidos, casas tambaleándose bajo reparaciones improvisadas, uno menos. La larga estructura, con la madera oscurecida por el invierno, permaneció sólida, entera, silenciosa. La puerta ovalada, orientada contra el viento, todavía se abría sin esfuerzo. El techo, intacto. Dentro, el aire olía a heno seco y hierro candente. El ganado sobrevivió. Las herramientas estaban limpias. La leña, todavía había montones de ella. Matías salió el primer día de verdadero sol. Recortó las ramas de un cerezo que había al lado de la casa. Luego cortó una nueva viga, sin prisa, como si allí nunca hubiera pasado el invierno. Lo que parecía una locura era una preparación. La semana siguiente un grupo de hombres del pueblo se reunió para reconstruir un granero. Uno de ellos, el mismo que se había negado a ayudar en el pasado, se acercó a Matías. Le ofreció un hacha. No dije nada. Él no pidió nada. Matías miró, cogió la herramienta y se fue. Trabajó todo el día y regresó a casa antes del anochecer sin esperar agradecimientos. Así terminó. Nadie se disculpó. Él no lo esperaba. Nadie lo honró. No lo necesitaba. Pero el verano siguiente comenzaron a construirse 3 nuevas casas en el valle, lado a lado, largo, bajos, pesado, con graneros adosados al refugio. Nadie dijo que estaban copiando, pero todo el mundo lo sabía. Si esta historia te conmovió de alguna manera, considere suscribirse al canal. Aquí contamos historias de vidas que casi nadie ha visto, pero merecen ser recordados. Deja un me gusta, comparte con quienes entienden el valor del silencio y mira la siguiente historia. Ya te está esperando.